Hola amigas, amigos, miren, vamos a tejer este saquito para 3 y 4 años. Les voy a ir dando todas las medidas a lo largo del video. Y aquí tenemos lanas, vamos a utilizar unos 200 gramos, ¿sí? Cada ovillo de estos tiene 100. Es acrílica, bastante gordita y la podemos tejer con la aguja número 5. ¿Sí? Además vamos a necesitar un cuadernillo y una virome o lapicera para tomar notas, bien, una tijera, la aguja y 1 centímetro fundamental para ir calculando las medidas, ¿sí? Tiene una capucha, queda muy bonito. Vamos a comenzar a tejer entonces haciendo aquí un anillito, entramos la aguja por aquí y sacamos la hebra. Ahí ya tenemos nuestra lana conectada a la aguja. Ahora vamos a tejer en total 31 puntos para 3 años y 41 puntos para 4 años aproximadamente, ¿sí? Cuando ya tengan la cantidad necesaria, vamos a hacer esto. Tejemos 3 cadenitas aquí para subir y comenzar la vuelta número 1. Y aquí en la cuarta cadenita, ¿sí? Miren, 1, 2, 3 y aquí vamos a tejer una vareta común en cada una de estas cadenitas de base, así a lo largo de toda esta vuelta. Para terminar con esta vuelta, entonces tejemos 3 cadenitas al aire, giramos el tejido y comenzamos así. En esta primer cadenita, aquí abajo, vamos a hacer una vareta común. Y esta segunda vareta, ven, de la vuelta anterior, la vamos a tejer por delante, ¿sí? La tomamos así y tejemos también una vareta común. Aquí la siguiente cadenita la tejemos aquí, la tomamos y la tejemos ahí arriba. Y esta vareta la tejemos por delante. Es decir que vamos a hacer una vareta en relieve y una vareta común. Así. Esta es una vareta común, tomada aquí desde la cadenita, y esta siguiente en relieve. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Finalizamos aquí con una vareta, ¿sí? Sobre esta cadenita, ahí. Y luego tejemos 3 cadenitas para subir. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y a partir de aquí vamos a hacer el esquema del punto principal. Entonces, en esta primer cadena de base vamos a tejer 2 varetas comunes. Una y 2. Ahora contamos 2 cadenitas de base y en la tercera ahí entramos con la aguja y tejemos un medio punto y 2 cadenitas al aire. Y en ese mismo lugar, ahí, entramos con la aguja y tejemos 2 varetas. Contamos nuevamente 2 lugares y aquí hacemos el medio punto y las 2 cadenitas. Así vamos a repetir este dibujito a lo largo de toda la vuelta. Aquí al final de esta vuelta voy a tejer directamente aquí un medio punto
y 3 cadenitas. Esto lo vamos a hacer en cada una de las vueltas al finalizar, ¿sí? Siempre les tiene que quedar un medio punto y 3 cadenitas. Y al inicio, por lo tanto, vamos a tener siempre esta cadenita que tejimos aquí al final, ¿sí? Esta, y las 2 varetas en el mismo lugar, aquí. Les digo esto para que no se desorienten. Acá voy a girar el tejido entonces y, como les dije, aquí en esta cadenita tejemos 2 varetas ahí, y nos vamos a buscar aquí arriba esta cadenita de la vareta anterior. Aquí entramos la aguja y hacemos un medio punto ahí y 2 cadenitas al aire. Y en este lugar, acá, hacemos 2 varetas, ¿sí? Las 2 varetitas que tenemos que hacer para completar este jueguito. Ahí. Voy a buscar la cadenita aquí arriba y así vamos a ir tejiendo en todas las vueltas de esta forma. Les quiero mostrar, a ver, para que se vea mejor. Miren, queda muy bonito, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta ese detalle. Comenzamos con la cadenita y 2 varetas y terminamos con un medio punto, ¿sí? Y esta cadenita que es la que vemos al iniciar cada vuelta. Ahí. Aquí tengo el tejido un poquito más avanzado, miren. Esto sería del lado del revés, ¿no? Le damos vuelta, en realidad no tiene derecho ni revés. Es un punto que se puede adecuar tanto para una prenda como para una manta. Es muy bonito. Aquí les recuerdo que tenemos en total de centímetros, tenemos 28 para 3 años o 30 para 4, ¿sí? Y aquí de alto hasta donde comienza la sisa, le vamos a dar 24 centímetros para 3 años y medio, y 26 centímetros para 4 años. Cuando ustedes ya tengan los 24 o 26 centímetros de alto, ¿sí? Van a continuar tejiendo la vuelta siguiente igual, pero hasta llegar aquí. No vamos a completar la vuelta hasta el final, sino que en este lugar vamos a hacer el medio punto, ¿sí? Y ahí vamos a girar el tejido. Ahora les muestro. Dejamos sin tejer el dibujito de acá del borde y directamente acá, ven, entramos acá en este lugar haciendo el medio punto, ahí, y aquí va a comenzar la parte de la sisa. Entonces, medio punto, 3 cadenitas, giramos el tejido y aquí comenzamos nuevamente formando este dibujo. Tejemos igual toda esta vuelta hasta llegar aquí y ya les muestro. Observen que aquí tenemos el primer sacado para la sisa. De ahora en más vamos a continuar tejiendo todo derechito. Y aquí al final también tenemos que hacer lo mismo. Entonces vamos a dejar sin tejer el último dibujito y aquí vamos a entrar a la aguja para tejer el medio punto y las 3
cadenitas. Ahí, ya está. A partir de ahora seguimos tejiendo todo igual. Giramos ahí el tejido y vamos de nuevo aquí. Fíjense que es muy fácil el punto. Y van a ver que les va a quedar muy bonito. Ahí. ¿Cuánto van a tejer así, todo derechito hacia arriba? Bueno, van a tener 12 centímetros, ¿sí? Desde aquí hacia arriba para 3 años y 13 centímetros aproximados para 4 años. Bien, antes de continuar les muestro que, ven, aquí está uno de los sacados de la sisa y aquí está el otro. Entonces ahora tengo que entrar la aguja aquí, ¿sí? Para cerrar la vuelta con el medio punto y las 3 cadenitas. Bien, y ahora sí seguimos todo derechito, derechito, hasta completar. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar aquí para la sisa? Bueno, son 10 o 12 vueltitas, ¿sí? Para cada medida. Y aquí, de largo hasta la sisa, tiene 18 vueltas, 18 o 20 vueltas. Cuando ya tengan los 12 o 13 centímetros, directamente aquí tejemos el medio punto final, hacemos una cadenita ahí para ajustar y ya estamos en condiciones de cortar nuestra lana. Y así nos quedaría la parte de la espalda. Aquí tengo la parte delantera, una de ellas, ¿sí? Y hemos sacado igual para la sisa, seguimos tejiendo y acá dejamos este lugar para la mitad del cuellito. Bien, al final terminaríamos cosiendo aquí. Ahora les voy a mostrar cómo comenzamos a tejer. Para tejer cada una de las delanteras, entonces vamos a trabajar así. Hacemos el anillito y tejemos las 20 cadenitas, porque ya estamos haciendo la parte de la vista. La forma que lo hicimos con la espalda, ¿sí? Tejiendo 3 cadenitas y aquí en la cuarta comenzamos con las varetas comunes. Para tejer la segunda vuelta hacíamos las 3 cadenitas al aire y aquí tejemos la primera vareta sobre la cadenita y la segunda tomada por delante. Ahí. Una y una. Bien, acá tejí una vareta tomada por delante en relieve y al final hacemos un punto aquí, una varetita sobre esa cadenita. Ahí. Y las 3 cadenitas para comenzar con la vuelta siguiente. Y vamos a tejer así el mismo punto, las 2 varetas en el mismo lugar, dejamos 2 lugares y el medio punto, 2 cadenitas. Al llegar a la sisa van a sacar de la misma forma que lo hicimos en la espalda, ¿sí? Ustedes vienen tejiendo la vuelta hasta aquí y aquí hacen al medio punto las 3 cadenitas y regresan para este lado. Tejí 3 grupitos de varetas aquí y ahora entro la aguja en este lugar, hago un medio punto, 3 cadenitas
Y ahora voy a girar el tejido para este lado, porque voy a adelantar esta parte, que sería la parte del hombro. Este es el lugar que vamos a dejar para el cuellito. Entonces tejemos igual. 2 varetas y el medio punto aquí arriba, 2 cadenitas, giramos nuevamente nuestro tejido y vamos a hacer 2 vueltas más, contando esta que estoy comenzando ahora. Al tener esas 2 vueltas completas ya podemos cerrar. Una cadenita para terminar y ajustar, y ya podemos cortar nuestra hebra. Y así estaría terminada la otra delantera. ¿Sí? Aquí está la sisa, la parte del cuellito y el hombro. Vamos a coser y nos va a quedar como este. ¿Ven? Ahí ya está terminado. Tomando una cadenita de la parte delantera y otra de la parte de la espalda arriba. Una y una, ¿ven? Hice este dibujito para mostrarles. Miren, esta es la pantalla de YouTube, supuestamente. Aquí en este cuadrito, ¿sí? Que tiene como escrituras, están los subtítulos. Si hacen clic ahí, van a aparecer aquí abajo los subtítulos. La mayoría están hechos por mí y otros, bueno, los hacen los colaboradores del canal de YouTube, ¿sí? Aquí tenemos la ruedita, ¿sí? Y si hacemos clic ahí, dice, se nos abre configuración. En configuración vamos a buscar la palabra velocidad. Y al tocar en velocidad nos aparece 1.25, que es una velocidad muy rápida, ¿sí? Yo estaría hablando así, todo muy rápido. Bueno, ahí no conviene. O 0.75, que sería medianamente lento, ¿sí? Esta sería la velocidad ideal si ustedes quieren ver muy pausado el vídeo. Y 0.5 no, ya es muy lento, demasiado lento. Así es que esta sería la ideal, ¿sí? Ustedes hacen clic ahí y ya estarían viendo o escuchando el video súper pausado.